Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una jornada más de Latidos Disidentes. El día de hoy tenemos feminismos y disidencia sexual unidos contra el patriarcado, que vamos a estar presentando el día de hoy. Vamos a presentar un video de Julia Aguilar, que es coordinadora del programa de la Fundación Friedrich. Bueno, el día de hoy vamos a presentar a nuestros panelistas que nos estarán acompañando el día de hoy en nuestra jornada de feminismos, disidencia sexual, unidas contra el patriarcado. Tenemos el honor de presentar a Sandra López Cañedo. Es una mujer bisexual por orientación sexual, lesbiana por postura política, madre por decisión. En el año 2002 da a luz a una niña con discapacidad neurológica y así se interesa en los derechos humanos. En diciembre de 2012 se integra al grupo fundador de la Red de Madres Lesbianas, participó en la organización y promoción de bodas comunitarias LGBTTI en el entonces Distrito Federal en junio de 2013, así como en la promoción y organización del primer evento de reconocimiento de madres lesbianas. Es una de las autoras del Manual para Docentes para entender a las familias lesbomaternales, una mamá, dos mamás, tres mamás. Primer material de apoyo de su hijo en México, elaborado en el año 2004 con apoyo de InMujeres del Distrito Federal. Otro de nuestras ponentes es Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina.
También tenemos el honor de presentar con nosotros a Katy García, estudiante de trabajo social. Feminista de El Salvador. También tenemos a Natasha Jiménez Mata. Natasha Jiménez Mata es coordinadora de ULABI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos en Costa Rica. También está aquí con nosotros Nail Cerón, persona trans en constante tránsito de categorías impuestas, historiador y fundador y parte del equipo de la red lésbica Catrachas. Bueno, vamos ahora a dar lectura a la primera pregunta para iniciar el debate. Y la primera pregunta es, ¿qué similitudes en cuanto a opresión, discriminación o violación de derechos comparten las luchas feministas y LGBT en sus países? ¿Quién empieza? Bueno, creo que empieza primero Sandra López Cañedo. Hola. Bueno, pues para mí ha sido muy interesante y me he hecho esta pregunta mucho tiempo porque estoy al frente del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México, pero me he adscrito al feminismo, soy militante feminista desde hace 10 años, entonces para mí era muy importante justamente encontrar estas similitudes y ver, por lo tanto, cuáles eran las luchas en común en las que podíamos converger. Sabemos que el feminismo ha sido un gran impulsor de la lucha de la diversidad sexual y de género en toda Latinoamérica y en el mundo. Y es principalmente porque compartimos al mismo opresor. Al final del día es el patriarcado el que nos dicta cómo tenemos que ser hombres y cómo tenemos que ser mujeres. Y eso incluye con quién tengo que relacionarme erótico-afectivamente, cómo tengo que comportarme y cualquier cosa que sea justamente una disidencia, es una transgresión tremenda al patriarcado. Entonces, justamente vemos cómo la feminización en general de toda la diversidad sexual ha hecho pues que sea la misma raíz, pues, la que oprime, la que trata de segregar, la que mata, incluso muchas veces bajo las mismas formas, pues, como vemos, por ejemplo, cómo es el tipo penal de feminicidio en México específicamente, y seguramente será similar en otras partes del mundo, cómo son tratados los cuerpos de las mujeres cuando son violados, cuando son mutilados, cuando son golpeados y expuestos en las calles como una muestra de la violencia, pues, a la que puede ser, ser sujeto a un cuerpo. Y es la misma forma, por ejemplo, en cómo matan a las compañeras trans. Es la misma forma en cómo muchas veces matan a los hombres gays, a los compañeros gays, porque al final del día lo que nos están diciendo es eso, quiénes son más fuertes, más poderosos, quienes de verdad tienen esta valía
por encima de cualquier cosa, que son los hombres blancos, heterosexuales, ricos. Entonces, al final del día, encontrar estas opresiones, encontrar la forma en cómo los niños y las niñas trans, por ejemplo, son negadas de ser quienes son reprimidos y reprimidas, y es muy similar en muchos momentos a la forma en cómo las niñas hemos sido socializadas como mujeres, ¿no? Como con menos valía, como ustedes cállense, como lo que tu opinión no es importante, tus emociones no son importantes. Entonces, pues por supuesto que si esa es la raíz, pues compartimos muchísimas cosas, incluyendo la lucha, incluyendo la forma de protestar, incluyendo frases como nuestra venganza es ser felices. Entonces, creo que hay muchísimo, muchísimo que compartimos y eso hace que la alianza, por supuesto, entre la diversidad sexual y de género y el feminismo sea una alianza natural que tendríamos que estar todo el tiempo promoviendo y que tendríamos que estar llevando juntas y juntos una lucha importante. ¿Puedo tomar la palabra? Bueno, me parece que sí. Yo creo que una de las grandes similitudes, y me uno a las palabras de Sandra, ha sido la negación de derechos. Y también parafraseando a Sandra, esa negación de derechos han sido por el mismo opresor. Se nos han negado derechos tanto al movimiento feminista como al movimiento LGBTI en todos los sentidos, incluso derechos fundamentales. Por ejemplo, es hasta hace 70 años que en Costa Rica Bernarda Vázquez Méndez, el 30 de julio de 1950, puede ejercer el derecho al voto gracias a la lucha feminista que se venía dando en ese entonces desde 1923 por la Liga Feminista Costarricense. Es así como se le negaban y se le siguen negando los derechos a las mujeres, como el derecho a su propia corporalidad, incluso al poder acceder o no al embarazo, por ejemplo. A los movimientos LGBTI también se les han negado derechos fundamentales, como incluso el derecho al nombre, el derecho a la identidad, el derecho a la educación, cosa que también teníamos en común con las mujeres cisgénero, cuando en muchas ocasiones, sobre todo en el siglo antepasado, la educación era vedada para las mujeres. Es gracias a la lucha feminista que se van ganando espacios. Y como decía Sandra, es gracias a la lucha feminista que el movimiento LGBTIQ+ se inspira para luchar por derechos fundamentales, y en Costa Rica se van ganando poco a poco. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Tenemos como ejemplo que es gracias a la lucha de muchos activistas, de muchas organizaciones, y por mucho tiempo que se logra el matrimonio civil igualitario en Costa Rica, gracias a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos da un fallo positivo para este sentido, así como da un fallo positivo para que las personas trans e intersex puedan acceder al nombre elegido en sus documentos. Vuelvo y repito, las grandes similitudes han sido a través del dolor, de la marginación, y también a través de los logros, de cómo hemos ido alcanzando esos retos, cómo hemos ido ganando derechos fundamentales. Yo creo que esas son las grandes similitudes que hemos tenido, y como decía Sandra, vuelvo y repito, es el movimiento feminista quien inspira a otros movimientos, incluso no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, con el movimiento afro o el movimiento LGBTI. Buenas tardes a todos. Aquí son las tardes, no sé dónde están, pero bueno. Acá también son las tardes, pero allá son más tardes que acá. En tu país son más tardes que aquí. Ok. Sí. Acá ya son las 7 p.m., así que, bueno, buenas tardes a todos todavía.
Bueno, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por este encuentro. La pregunta me parece que la plantearon muy bien, por lo pronto, Sandra y Natalia, en el sentido de poder describir no solamente una trama de violencias vinculadas a quienes están oprimiendo, es decir, el patriarcado, todo un sistema normativo, jurídico, institucional y estatal que funcionó y funciona al servicio de esos intereses y que tanto la misoginia como la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, la bifobia son verso y reverso de del mismo sistema. Es decir, nos encontramos en la misma trama de un mismo sistema opresivo y para nosotras, las personas LGBT, me parece que de todos modos, y acá sí, para tomar este tiempito, me parece que está bueno pensar que el feminismo tiene muchos espacios de alianza en nuestros países. En Argentina esto es indudable, tiene que ver con una lucha histórica común en conjunto de los movimientos feministas y de disidencia sexual. Sin embargo, también me parece que fue una lucha que no nació desde el mismo lugar ni nació en el mismo tiempo. Por eso todavía hablamos del derecho a la identidad de género, el reconocimiento del derecho a la identidad de género, del derecho al matrimonio de personas del mismo sexo como agendas comunes en toda Latinoamérica, pero que realmente, digamos, la agenda feminista también tiene, digamos, una agenda muy particular, acompañada, por supuesto, por todas las intersecciones que conformamos hoy los feminismos populares, pero lo cierto es que, digamos, hay derechos LGBT que están en un desfasaje importante. Lo mencionaron mis dos compañeras que me precedieron en la palabra, y me parece importante marcar también esos puntos todavía que cuesta y que falta para nuestros encuentros dentro de los movimientos sociales. Creo que también, además de las alianzas y los puntos en común, me preocupa mucho todos los avances TERF dentro de los movimientos feministas. Me preocupa mucho todavía pensar una agenda LGBT regional, latinoamericana, de nuestra América tan desactualizada en cada uno de los países, es decir, que todavía falta poner puestas en común y que nuestras banderas sean abrazadas por todos los movimientos sociales, no solamente por el movimiento feminista. Y me parece que justamente hay modalidades de opresión que son muy específicas. Yo en eso hago contrapuntos bastante seguido porque me parece que realmente no es lo mismo, digamos, los tipos de violencia, las modalidades de violencia y la naturalización de las violencias. Entonces, creo que mi aporte para esta mesa que tanto tenemos en común también es encontrar no solo aquellas coincidencias, sino los enormes desafíos que todavía encontramos y tenemos para poder fortalecer las luchas sociales. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Katy García. Damos paso a Katy García ahora. El micrófono, Catherine. Tienes que encender el micrófono. Ah, sí, lo siento, compañeras. Es un mal de este tipo de plataformas. Creo que más de alguna vez nos ha pasado a una. Como les quería decir, ¿verdad? Creo que todos y todes que estamos bajo el sistema patriarcal y capitalista, bajo el modelo neoliberal, hemos sufrido algún tipo de opresión en este caso. Pero este tema del feminismo y la disidencia sexual es algo bien reciente aquí en El Salvador, principalmente porque aún no seguimos haciendo el debate si las mujeres somos las principales sujetas políticas del feminismo y en realidad si somos las únicas. Y este debate ha sido a través del hecho de la institucionalidad, muchas veces de organizaciones. Creo que aquí la construcción de agendas principalmente dentro de la disidencia sexual y el feminismo, creo que ha sido una de las brechas
más grande que ha podido superar, ya que el feminismo no nace principalmente abrazando a la disidencia sexual. Nace por un lado, y a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error grandísimo, y que principalmente la opresión que nosotras podíamos sufrir en nuestros cuerpos también la estaba sufriendo la disidencia sexual, y que nosotras estábamos siendo parte de esa misma opresión. Entonces, el feminismo creo que es el movimiento político principalmente que abraza la disidencia sexual. Como ya mencionaban anteriormente mis compañeras, una creo de las cosas que todavía siguen en camino es el hecho de que todos los movimientos sociales y populares abracen siempre la disidencia sexual y que no sean excluidos. Hace poco hemos iniciado aquí en el país a hacernos esa desconstrucción del hecho de que la disidencia sexual también forma parte del sujeto político del movimiento feminista, y que lo podemos ver en la emancipación del movimiento lesbofeminista durante un buen tiempo desde el feminismo, ¿verdad? Entonces, creo que las similitudes son más grandes, son más vulnerables por el hecho de que uno, todo lo que está fuera de nuestro círculo, llamémosle así, nos nominan a todo como ideología de género, nos echan en un solo huacal. Entonces, aparte de que nos echan en un solo huacal, nos denominan como monstruos de todo tipo de naturaleza, y estamos viendo a lo largo de Latinoamérica cómo está creciendo todo el tema de la ideología de género, y que aquí en El Salvador nos han comenzado a atacar desde hace muy poco, la verdad, el movimiento ultraderecha conservador, acuerpado por muchos partidos políticos de ultraderecha aquí en el país, y más que todo las familias de poder económico han comenzado a meternos en un solo huacal. Y yo creo que también ese ha sido uno de los arranques de cuestionarnos si somos solo las sujetas políticas del feminismo, ya que hemos enfrentado y estamos enfrentando al mismo monstruo, este mismo movimiento, y que nos ha tocado acuerparnos unas a otras. Creo que ese ha sido quizás el principalmente quiebre que ha habido aquí en el país sobre hablar de disidencia sexual. Conocemos que hay muchas compañeras que todavía no quieren tocar el tema, que no quieren hablar, quieren seguir hablando del hecho de que biológicamente las mujeres y que las compañeras trans no, y hay otras que seguimos en la lucha, que la institucionalidad de nuestros cuerpos no depende de un estado jurídico, ¿verdad? Entonces, principalmente, ahí creo que entraría como la parte de ese quiebre que ha habido. Hola, un gusto estar en este espacio compartiendo con ustedes. Y bueno, todo lo que ya mencionaban me parece sumamente importante, y también colocaría, ¿no?, desde ese punto sobre las similitudes. Y yo creo que si hay algo que ponemos desde estos dos lugares, desde estos dos movimientos en disputa, y es el cuerpo, ¿no? O sea, cómo las compañeras feministas ponen en disputa el cuerpo, pero también cómo las personas LGBTI disidentes también ponemos el cuerpo ante diferentes sistemas de opresión. Y ahí justo es donde hay que hacer esa lectura de no solo nacional, sino que también regionalmente, de qué es lo que está pasando en este momento. Y sobre todo, cómo vamos juntándonos para hacer este análisis, por ejemplo, nacional, de cuáles son esos actores en este momento que están y siguen generando toda esta discriminación, pero además toda esta violencia que se materializa muchas veces en muertes. Honduras tiene unos altos índices de femicidios, pero también tiene un alto índice de muertes violentas hacia personas LGBT. Del año 2009 a la actualidad, Catrachas, que es el lugar donde yo trabajo, tenemos un observatorio de muertes y tenemos 357 muertes. De esas 357 muertes, pues el 92% siguen la impunidad, pero lo importante también es, más allá de visibilizar y nombrar estas violencias que vivimos a nivel nacional, es también en qué momento vamos entablando esos diálogos desde el feminismo, pero también desde la disidencia, que logren y que permitan tener ese proyecto político en común, que aunque sabemos que también a lo interno hay diferencias, porque también es importante nombrar
cuáles están siendo nuestras violencias cotidianas o las violencias estructurales que vamos viviendo, a medida no solo nos vamos aceptando con nuestras orientaciones o corporalidades, sino también a medida vamos dándonos cuenta de qué es lo que tenemos que enfrentar diariamente, no solo ante la sociedad, sino que también ante un sistema estructurado que tiene un engranaje que funciona muy bien para desconocer, ¿no? Y entrar en toda esta lógica de ciudadanía y discurso de una nación. Creo que también por ahí sería sumamente importante hacer esta genealogía a nivel latinoamericano de cuál es nuestra historia y cómo se ha ido propiciando estos escenarios de donde ahora nuevamente en este siglo XXI tenemos a gobiernos de derecha aliándose con poderes fundamentalistas y que lo dejan sumamente claro, pero que además se van plasmando cada vez en estos movimientos. Y en Honduras el contexto de desmovilización social cada vez es mucho más fuerte. Y junto a eso también está todo el rechazo y toda la discriminación que enfrentan las compañeras del movimiento feminista, pero también las personas LGBTI. Y esa discriminación y esa opresión sigue siendo constante. Tampoco lo ha dejado de ser en este contexto de pandemia y pues tenernos aquí en este espacio para discutirlo de diferentes latitudes me parece importante porque no solo volverlo a traer a la discusión, sino que también volver a repensarnos desde este momento que estamos viviendo, ¿no? Ok. Un poco la respuesta de cada una de nuestras participantes. Creo que algunos de los puntos en común que cada una tiene es con relación a la opresión, a tener agentes que sean incluyentas para que den paso a una lucha en común contra la opresión. En la siguiente pregunta vamos a ir manejando el orden de respuestas de la siguiente forma. La primera que va a responder es Sandra López Cañedo, después Alba Rueda, después sigue Natasha Jiménez, luego Katy García y finalmente terminamos con Nail. La segunda pregunta es, ¿qué estrategias han funcionado en el movimiento feminista y en el LGBTI de sus países que podrían replicarse en ambas agendas en Latinoamérica y en el Caribe? ¿Cómo las interlazarían? Muy bien. Me parece que en ese sentido muchas estrategias son compartidas ampliamente en Latinoamérica y el Caribe. Principalmente las que hemos visto últimamente han sido las demostraciones públicas de protesta, pero la protesta también desde el canto, desde la alegría, que creo que es algo que también distingue muchísimo a la población LGBTI, por lo menos en México. En la Ciudad de México tenemos ya 42 años, bueno, este año no marcharemos físicamente, pero bueno, tenemos 42 años marchando en medio de una fiesta de protesta, que es algo bastante interesante que también encontramos en el movimiento feminista. La protesta desde la alegría, desde la celebración de nuestros cuerpos, desde la celebración de nuestra libertad y de nuestro ser, es muy importante y es algo que de verdad yo celebro mucho, que me gusta, de lo que estoy orgullosa tanto del movimiento feminista como del movimiento LGBTI. Pero también es el acompañamiento que esta lucha o que esta protesta hace, porque en general tendemos siempre a tener actores y actoras estratégicos en varios puntos. Las feministas institucionales sin duda son una gran ayuda, la academia además que también apoya siempre el trabajo de base que se hace con toda la población, tanto de mujeres
en el mundo como de personas LGBTTI, y además la importancia de entrelazar todo, que las mismas mujeres que salimos siempre salgamos en esta horizontalidad, en este todas somos iguales, en este no importa que yo sea doctora en género o que sea una empleada del hogar, no importa, salimos como hermanas, hermanadas en sororidad. Eso es muy importante también, este trabajo de horizontalidad que tiene que ser muy importante, pero sin que cada quien le esté dando de su trinchera. Es interesante, pues, ver las maneras, por ejemplo, de las asambleas enormes que se hacen en México antes de cada marcha, porque además tener que plantear para qué marchamos, cómo marchamos, cuáles son las estrategias de seguridad que hacemos y qué es lo que al final del día estamos buscando con cada protesta, son muy interesantes porque estamos sentadas todas siempre en espacios muy grandes, generalmente universidades o a veces incluso hasta cafeterías, que también es algo que se comparte con la población de la diversidad sexual. También la forma en cómo se preparan las marchas, en cómo se preparan las protestas, esta forma de organizarnos desde células muy pequeñas hasta llegar a cosas inmensas. Y para poder llegar además a estas alianzas es importante, justamente platicaban, por ejemplo, ahorita de qué es lo que pasa con esta corriente del feminismo que es trans excluyente, que dice que las compañeras trans o que la disidencia de género no cabe dentro del feminismo. Bueno, lo que tenemos que hacer y lo que pugnamos por hacer es avanzar. Si no estamos de acuerdo en algunas cosas específicas, buscar las similitudes y buscar los acuerdos y buscar donde sí tenemos puntos de encuentro y desde ahí accionar y desde ahí crear y desde ahí construir todas juntas. Entonces, pues lo que recomendaría, y yo entiendo además que esta corriente fuerte que nos está dando a todas en todos los países de Latinoamérica y el Caribe y también en algunos de Europa, que viene como mucho a querer romper. De pronto siento que podríamos caer en esta pelea de si son el sujeto político o no del feminismo, y entonces, ¿cómo le hacemos si quién entra? Bueno, de entrada, el feminismo no es uno, son un montón de feminismos y un montón de corrientes, y entonces, en lugar de estarnos peleando porque qué corriente es la mejor, pues mejor busquemos estos puntos de encuentro y construyamos desde ahí que la agenda feminista es enorme, 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 enorme. Y tenemos, por ejemplo, aborto legal, seguro y gratuito pendiente en muchos países, incluso en mi país, solamente en 2 estados podemos acceder al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces tenemos muchísimas cosas pendientes en las que seguro sí estamos de acuerdo. No perdamos el tiempo, no perdamos energía, no perdamos foco en lo que no estamos, las discrepancias, pues luchemos y avancemos en lo que sí nos convoca a todas. Ok, seguimos con Alba Rueda. Bien. Bueno, para mí es inevitable no contar justamente para esta pregunta cuáles fueron aquellas estrategias de los puntos de encuentro que tuvimos en el movimiento feminista y LGBT y más aquí en Argentina. En el año 85 tuvimos el primer encuentro nacional de mujeres, que fue una convocatoria popular a todas las mujeres del país a debatir una agenda política feminista. Y ahí este espacio permitió todo un empoderamiento de las mujeres y una agenda de incidencia. Todos los años desde entonces nos encontramos en distintas provincias que son seleccionadas a partir de una agenda también política para poder debatir y llevar adelante en comisiones horizontales cada uno de nuestros temas. Discutimos hace muchos años la participación del sujeto político trans, travesti, aquí en Argentina. Y fue básicamente un espacio liderado por Luana Berkins, una gran referente de nuestro país, que a la vez también nos permitió a muchas ir conociendo la textura del feminismo y las luchas sociales. Ese encuentro nacional de mujeres, que así se llamaba al principio, culminaba en una marcha donde podría justamente poner en tensión a
los grandes ejes de la ciudad de donde estábamos, de la contraparte del poder. Pasar por la iglesia de determinada ciudad, por el poder judicial, denunciar y aclarar estos temas nos parecía fundamental y eso fue un aprendizaje también. Así como el movimiento travesti trans aportó al feminismo toda una perspectiva de lucha sobre la justicia y sobre las leyes que criminalizaban a las identidades travestis y trans, así como también a la homosexualidad. Por supuesto, en los años 80, la pandemia del VIH fue algo que puso muy en jaque, digamos, al movimiento LGBT, sobre todo en el reclamo de políticas públicas. A partir de entonces se robusteció toda una agenda en común, tanto de encuentros, muchos desencuentros, pero también de perspectivas comunes que hacen a una agenda en donde las personas trans pudimos participar, por ejemplo, en la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y abrir que además de la población de las mujeres, también estaban los hombres trans gestando, y todas aquellas personas que tenían la capacidad de gestar y que también abortaban. Entonces, esa textura, ese encuentro nos permite hacer un planteo político de mucha visibilidad de nuestras agendas. Creo que esa es una buena estrategia para poder compartir la visibilidad. Y además de eso, la ocupación de la calle. En 2015 nace el movimiento Ni Una Menos en Argentina, donde también se pedían, y esto tiene que ver con las necropolíticas, poder visibilizar las luchas sociales en torno a lo que eran los crímenes, tanto los femicidios como los transfemicidios en nuestro país. Y ese es un espacio también de una construcción que permite hoy pensar una cultura como una interpelación al Estado, políticas públicas, pero también, digamos, una participación en los ámbitos de la cultura en Argentina. A partir de ahí pudimos ir pensando las políticas públicas, como por ejemplo la educación sexual integral, como una de las herramientas también. Yo creo que justamente entonces tener estrategias de cultura, estrategia de políticas públicas y la ocupación del espacio, como el derecho a la resistencia de los pueblos, son fundamentales para poder robustecer las luchas sociales. Gracias. Muchísimas gracias. Pasamos con Natasha Jiménez. Sí, perdón, se me había olvidado el micrófono. Algo que me permitió el ser directora de MULAB y Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, que es una organización con alcance regional e internacional, es saber el haber podido construir espacios de diálogo, que esa fue una de nuestras experiencias exitosas entre el movimiento sobre todo feminista y el movimiento trans. Uno de los primeros diálogos que gestamos fue un diálogo en México, precisamente entre el movimiento lésbico feminista y el movimiento de mujeres indígenas, que tuvo grandes logros. Pero más que eso fue una serie de diálogos que llamábamos diálogos construyéndonos, que de hecho el primero fue en Argentina, donde también participó nuestra querida Loana Berkins, y que eso dio la oportunidad de que tanto mujeres cisgénero de todo tipo como mujeres también trans se sentaran a conversar y que encontraran esas similitudes y encontraran también esos desaciertos y que los pusieran sobre la mesa. Me gustaría resaltar que uno de los grandes logros que tuvimos, que fue, lo cuento como una anécdota de ese espacio, era no solo generar una agenda común, sino que un espacio que había sido vedado para la población trans en aquel entonces se abriera de puertas abiertas para la población trans, que era
era un espacio que se llamaba, bueno, era un espacio solo para mujeres feministas, y que en ese momento, después del diálogo, se logra abrir para mujeres trans. Esta iniciativa se replica en Guatemala, se replica también en Nicaragua. Y el de Guatemala fue muy particular porque lo hicimos previo precisamente a un encuentro feminista, y de este encuentro que tuvimos, este diálogo que tuvimos en Guatemala, ayudó o impulsó también para que se hicieran otro tipo de espacios, como el Venir al Sur, que es un espacio lesbi, trans, interfeminista, que en su primera edición se realiza en Paraguay y en su segunda edición se realiza precisamente en Costa Rica, y es Mulavi quien lo organiza. Ha sido, porque la tercera oportunidad también ha sido en México. Este es un espacio que abrió las puertas para esos otros feminismos que no podían ingresar a ese feminismo que yo lo llamo fundamentalista, porque fue un feminismo radical que permitía la entrada de otras corporalidades, de otros saberes, y abrió las puertas para que esas otras corporalidades y otros feminismos también se encontraran. Algo que a mí en particular me ayudó como experiencia exitosa es que yo fui haciendo como trabajito de hormiga con las amigas, con las conocidas feministas, que si bien es cierto, tenían un pensamiento bastante cerrado, mi presencia o la presencia de una mujer trans hacía las veces de un espacio político. Entonces, la simple presencia de una persona trans en espacios de grupos de mujeres o de grupos feministas ya iba allanando el terreno para que por lo menos supieran cuáles eran las necesidades de las personas trans, los sentires, y que poco a poco algunos sectores, no puedo decir todos, de los diferentes movimientos feministas se fueran abriendo. Y una de las grandes alianzas que tenemos ahora en Costa Rica y en muchas regiones es el movimiento feminista un poco más joven, de mujeres feministas más jóvenes que han abierto sus puertas para otros feminismos, otras corporalidades. Ok, muchas gracias. Ahora pasamos con Katy García. Bueno, yo creo que principalmente una de las estrategias más fuertes que se tiene que retomar es el tema de la institucionalidad, la personalidad jurídica, legal, LGTBI, que nos ayuda a la captación de fondos principalmente, porque una de las cosas es que nos quedamos en la organización, pero con eso no logramos muchas veces la captación de fondos o no logramos incidir en otros espacios. Yo creo que actualmente existen demasiadas organizaciones LGTBI aquí en El Salvador y que han sido también aliadas de organizaciones feministas. Y los fondos principalmente, y es algo que es un reclamo literalmente de la diversidad sexual de aquí dentro de El Salvador, es el hecho de que los grandes fondos económicos, estos son principalmente de organizaciones feministas. Yo creo que también una de las cosas es darles el hecho de que puedan trabajar, el hecho de nosotras como mujeres seguir trabajando el tema de la desconstrucción LGTBI en el tema patriarcal, sino también dar la oportunidad a los activistas, a los defensores LGTBI de aquí de El Salvador que puedan tomar protagonismo de estos espacios, y que el trabajo comunitario ha servido bastante en el hecho del reconocimiento dentro de las escuelas, dentro de las universidades, porque si nos damos 10 años hacia atrás, dentro de aquí el país, decir LGTBI era un poco
muy poco sonado. 10 años para acá, como ya mencionaba la compañera que habló antes de mí, ¿verdad? Una de las aliadas más grandes creo que ha sido una nueva generación de feministas, principalmente, que queremos hablar sobre el tema de la disidencia sexual, que somos parte de la disidencia sexual, y el hablar el tema de clases principalmente. La organización tiene que ir basada, y el pensamiento de disidencia sexual aquí en El Salvador tiene que ir y va basado al tema de clases principalmente. El tema del acceso al tema de los derechos humanos y no a los privilegios que muchas compañeras y compañeros dentro de sus condiciones de clase pueden acceder, pero otros compañeros a nivel de país, ya que somos un país económicamente mal, y que ahora con la crisis vamos a estar económicamente mucho más mal, creo que ha sido una de las cuestiones y los puntos comunes donde también podemos hablar para construir redes de apoyos económicas y redes de apoyo medidas sostenibles que vayan envasadas al hecho de la economía y el sostenimiento de las compañeras y compañeros. Creo que otra de las cosas también es el tema de los partidos políticos dentro de aquí del país. Ahorita estamos en una pre-campaña electoral para la elección de la Asamblea Legislativa para los diputados, y es la primera vez que estamos viendo personas LGTBI impulsarse de manera a estos puestos de toma de decisiones, y la única manera para entrar a este tipo de espacios es a través de un partido político. Anteriormente ningún partido ha tenido una persona LGTBI de manera abierta. El FMLN ha sido el primer partido político que le ha dado paso desde el 2009 a la creación del colectivo de diversidad sexual, y que está en un proceso interno para formar parte de una secretaría. Es el primer partido político incluso que tiene el proceso interno organizacionalmente de manera reconocido por su convención, por su asamblea general completa. Creo que es uno de los pasos grandes que también se ha dado para las personas que forman parte de estos partidos políticos, y que son reconocibles ante esto, porque es que son la única medida para entrar principalmente a estos espacios de toma de decisiones. Anteriormente también se habían visto personas que ya están en el puesto de toma de decisiones, habían dicho yo soy abiertamente gay, yo soy abiertamente lesbiana, pero esto han sido ya en el proceso de toma de decisiones y no por el hecho de ser parte de la disidencia sexual o de la población LGTBI, como le queramos denominar en este caso aquí en el país, que fueron electos y que fueron prácticamente ahí en el espacio de asamblea legislativa o cualquier espacio de funcionamiento público. Creo que una de las cosas que hay que seguir retomando es el tema del trabajo comunitario, el trabajo en las escuelas, el trabajo en los colegios cristianos, ya que tenemos una gran población cristiana y católica, y esto está institucionalizado en el sistema educativo. Creo que es necesario que las compañeras y los compañeros que forman parte de este tipo de organizaciones, comencemos a entrar, comencemos a hablar. Creo que hay muchas luchas en común, como el tema de educación sexual integral, como el tema de las 4 causales aquí en el país, que es una deuda muy grande. Tenemos un gobierno de ultraderecha, conservador y con tintes de izquierda muchas veces, progresista, socialdemócrata. Tenemos una chimichanga aquí en el país como gobierno, y creo que hay que resistir, y en este caso la disidencia hay que resistir como disidentes desde este tipo de espacios sociales y político partidarios. Muchísimas gracias. Pasamos con Nay. Bueno, sobre esta pregunta, ¿qué estrategias han funcionado? Creo que más allá de plantear de qué estrategias han funcionado, y que de hecho todavía sigue siendo una discusión pendiente, creo, entre el movimiento feminista y el movimiento LGBT y disidencias en Honduras, es en qué momento más bien hemos coincidido políticamente, y creo que de eso hay como un poco de antecedentes en el 2009 con el golpe de Estado, y es una evidencia de lo que pasaba no solo en ese momento, sino también de cómo las personas LGBT estaban enfrentando
enfrentándose contra un golpe de Estado, pero también nombrándose de su corporalidad y su sexualidad, y cómo habían compañeras feministas que también decían y se posicionaban su cuerpo ante un golpe de Estado en Honduras. Pero ese golpe de Estado en Honduras también han tenido muchas consecuencias a nivel social en Honduras, y eso ha hecho que ahora la desmovilización de los diferentes movimientos sea toda una temática que sigue estando en la discusión. Y en ese punto en que podemos entrelazar, ¿no?, lo LGBT y el movimiento feminista, es de qué manera vamos a ir construyendo no solo posiciones políticas, sino también lecturas de escenarios que estamos enfrentando. Ya podíamos ver, por ejemplo, cómo ese precedente del 2009 es ahora la consecuencia de por qué tenemos un gobierno de derecha, pero además también fundamentalista, que es abiertamente y van abiertamente en contra de los derechos sexuales y reproductivos, pero también de las personas LGBTI. Y en Honduras, nombrarlo de esa forma también es importante, porque no solo estamos hablando de políticas públicas, sino que también estamos hablando de actores que tienen mucha posibilidad de colocar su engranaje en diferentes partes sociales, y que esa identificación, por ejemplo, en ese momento histórico de ser el movimiento feminista y las personas LGBTI ante un golpe de Estado, también era colocar que enfrentábamos una violencia, pero que al mismo tiempo colocábamos el cuerpo como espacio político de lucha. Y ahora, pues, cuestionar también cuáles van a ser esas interrogantes, pero además esas discusiones que nos van a llevar a crear esas estrategias ante un Estado no solo represor, sino también que discusiones de la disidencia o las personas LGBT como de la moral, y que esto también se ha venido dando desde el 2004, y que por ahí la apuesta política también LGBT ha sido esa, ¿no? En la organización, por ejemplo, en Catracha hemos trabajado muy de cerca toda esa documentación histórica, que es sumamente importante para ir revisando de cuáles son esos actores que aún en la actualidad siguen manteniendo esas posiciones de poder. Pero ¿cuál es ese intercambio? ¿No? Es como un intercambio entre ese discurso de Estado-nación fundamentalista, pero además también que sustenta ese poder, y que ahora lo vemos y se replica de nuevo, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿cómo vamos evidenciando? Yo creo que esa estrategia hasta el momento en Honduras, lograr, por ejemplo, organizarnos, ha sido todo un desafío, porque tenemos encima diferentes escenarios que nos oprimen, pero también el nombrar las violencias ha sido importante. Las compañeras que han tenido los observatorios de violencia y que han denunciado los femicidios, pero también las organizaciones LGBT que han denunciado estos asesinatos a personas. Y en Honduras sigue siendo sumamente difícil. Tenemos un Estado y una Constitución donde todavía desde esa postura biologicista, ¿no?, y donde naturaliza el cuerpo desde esta visión heteropatriarcal, pues sigue prohibiendo una ley de identidad de género, un cambio de nombre o el matrimonio igualitario. Pero por otro lado también tenemos actualmente un código penal donde está siendo aprobado y pues bajan las penas, ¿no?, cuando las compañeras han sido abusadas sexualmente, o también hasta la categoría de femicidio. Entonces, las estrategias tienen que ir por ahí, ¿no? Como esa lectura constante de escenarios que debemos ir haciendo como movimiento, pero también en qué momento vamos a sentarnos como movimiento a platicar y también a profundizar estas posturas políticas que no solo tienen que ver cómo le hacemos frente a los sistemas de opresión, sino que también cómo vamos colocándonos desde esas alianzas políticas y desde qué lugares coincidimos políticamente para poder, sobre todo a nivel nacional, ir haciéndole frente a los diferentes actores que nos oprimen. Y esas estrategias también se han demostrado que coyunturalmente han funcionado cuando tenemos diferentes escenarios en Honduras, que han sido y que han delimitado lo que ahora estamos viviendo. Pero lo importante también es de qué manera esas posturas políticas se van materializando en acciones colectivas, ¿no? Y esas discusiones que en otras regiones de América Latina ya se han planteado, por ejemplo, del feminismo y sobre las personas trans, pero también otras corporalidades que no se identifican del binarismo. ¿Cuál va a ser esa apuesta también para estas personas dentro de estos movimientos sociales, y que en esos movimientos sociales feministas, pero también LGBTI en Honduras, se va a colocar, ¿no? Y también
a la inversa, ¿en qué momento se va a hablar de feminismo también en los movimientos LGBT? Porque ya sabemos que lo LGBT no despatriarcaliza automáticamente, que el feminista tampoco automáticamente se cuestiona como toda esa matriz heterosexual que hemos cargado, pero que además se sigue plasmando, ¿no?, en los movimientos, y que es importante nombrar porque seguimos reproduciendo todas estas diferentes tecnologías del poder que todas estas opresiones nos han marcado. Entonces, desde ahí yo creo que para Honduras todavía sigue siendo un desafío, pero que sí deberían de, y han existido ciertas cercanías con las compañeras feministas, pero es sumamente necesario justo ahora en este momento el llevar esta discusión de manera más amplia. Ok, retomando un poco de las respuestas de cada una de nuestras panelistas, es que debe haber un diálogo de horizontalidad, similitudes, accionar a través de ellas, pensarlo desde las nuevas corporalidades, eh, estrategias públicas de culturales, espacios de diálogo, una agenda en común, pensar desde la institucionalización, la deconstrucción y sobre todo pensar en coincidencias políticas que puedan ayudar a que estas dos agendas se vayan conformando en común. Ahora vamos a dar paso a la que es la tercera pregunta. En la tercera pregunta es, ¿en qué espacios se están generando estrategias en conjunto desde la horizontalidad de los diversos feminismos en Latinoamérica? ¿Cuál es el principal reto? ¿A qué apostarle? Entonces, desde esta pregunta seguimos con el mismo orden de participación. Ok, muchas gracias. De entrada, me disculpo porque voy a tener que contestar esta pregunta y salir corriendo a una reunión que salió de urgencia por el trabajo. Pero bueno, les cuento que hay un montón de espacios en México que se están generando. Muchos, de hecho, durante la cuarentena, muchos se han fortalecido muchísimo, muchísimo. Resultó que estar encerradas en casa nos dio también un poco una perspectiva distinta, nos abrió los ojos a luchas que teníamos pendientes y que entonces nos hizo replantearnos incluso la manera de cómo... Entonces, bueno, yo estoy participando en este momento, justamente hablando de partidos políticos y hablando de la importancia incluso de participar en ellos para poder acceder tanto a políticas públicas, a cargos, a dirigentes políticos, pues, que apoyen directamente la agenda, tanto la feminista como la de diversidad sexual y de género. Desde Morena, el Instituto de Formación Política le apuesta muchísimo a la creación de cuadros y la formación de un pensamiento crítico con una perspectiva muy amplia, muy progresista y además siempre desde la formación, justamente desde la formación política, que es algo súper importante. Entonces, desde ahí iniciamos hace 3 meses con un esfuerzo que se llama Red Feminista por la Transformación, en donde justamente lo que queremos hacer es trabajar desde las bases, desde células pequeñas en todos los estados del país, que además tienen cada uno su problemática muy específica, los distintos puntos de la agenda feminista. Entonces, estamos localizando específicamente cuáles son las problemáticas más urgentes que tienen que atenderse para las mujeres específicamente y en toda la lucha feminista, por supuesto. Y encontramos, por ejemplo, que pues tenemos los asuntos todos de derechos sexuales y reproductivos urgentes, desde la educación sexual integral, que efectivamente es muy importante, hasta pasando por el aborto legal, seguro y gratuito, hasta incluso poder garantizar la reproducción asistida a través de métodos de reproducción medicalizados o no,
a cualquier mujer, incluyendo las lesbianas o los hombres trans, que son cuerpos que también gestan, o personas que gestan, que son a género y que de pronto no pueden acceder. También, por ejemplo, el acceso a la justicia. Tenemos una mesa específicamente que habla de este acceso. ¿Qué es lo que está pasando? Que las mujeres están yendo a denunciar 1, 2, 3, 20,000 veces a los hombres y no están pudiendo frenar la violencia y que terminan desgraciadamente en feminicidios. Por supuesto, el feminismo ecológico, el empoderamiento económico, todas estas cosas que son súper importantes para que las mujeres puedan desarrollarse de maneras más amplias y libres y felices. Entonces, este esfuerzo es muy importante. Este esfuerzo lo estamos llevando, insisto, desde el Instituto de Formación Política. Y me parece que deberíamos muchas mujeres trabajar más así, pues, muy organizadas en células pequeñas, en lugares localizados, en focalizar, en poder tener bien claro el diagnóstico de qué es lo que está viviendo cada mujer, porque no es lo mismo lo que vive una mujer en una ciudad como la Ciudad de México, por ejemplo, a lo que vive una mujer en un estado donde hay muchas más violencias y muchas más carencias, como Chiapas, por ejemplo. Entonces, pues eso, estamos trabajando muy duro en esto y seguramente se replicarán en muchos espacios de muchas maneras distintas. No nada más es un partido político, por ejemplo, sino sabemos que sociedad civil se ha organizado durante mucho tiempo de esta manera y creo que esa es la apuesta: organización, formación, trabajo en comunidades, trabajo desde células pequeñas. Gracias. Muchas gracias por tu participación, Sandra. Bueno, veo la cámara, entonces me imagino que sigo yo. En cuanto a la tercera pregunta, habla de un poco del trabajo horizontal entre movimientos y me gustaría compartir una experiencia que tuvimos precisamente con la elección de este actual gobierno. Tuvimos una situación bastante dura en la que tuvimos que hacer una lucha enorme porque estaba en pugna la presidencia de la República hace 2 años y los 2 candidatos que estaban liderando el proceso era el actual presidente y el otro candidato que era de línea ultraderechista, conservadora y de corte religioso. Teníamos mucho temor porque, según las encuestas, quien estaba a punto de ganar era el candidato de ultraderecha, y es así como precisamente empezamos a gestar entre los movimientos LGBTI y el movimiento feminista una lucha en común, cómo encontramos precisamente un punto común para llevar al poder al actual presidente. Afortunadamente es gracias al movimiento LGBTIQ+, y al movimiento feminista y a diferentes iniciativas que tuvimos en común que logramos que este actual presidente llegara al poder. Este actual presidente, por supuesto, que tenía muchos compromisos políticos con nuestros movimientos, y dentro de los retos de los que consultan en esta tercera pregunta, sí tengo que mencionar varios retos que todavía nos falta lograr. Uno tiene que ver precisamente con el acceso o que se apruebe la norma técnica para el aborto terapéutico para las mujeres, o para toda persona gestante, porque es uno de los compromisos de campaña precisamente del actual presidente. Todavía no se ha logrado que se apruebe esta norma técnica y que se implemente. Todavía también falta que el Estado garantice que los documentos de identidad de todas las personas, o por lo menos de las personas trans intersex, que puedan acceder al sexo registral en sus documentos, que es algo del fallo que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
que es por medio de estas que se logra precisamente el cambio de nombre y el matrimonio civil igualitario entre personas del mismo sexo, pero quedamos a la mitad con los documentos de identidad y eso no ha permitido, ahora que hablaban de partidos políticos, la verdadera participación política, sobre todo de las personas trans, porque en las elecciones pasadas también precisamente se gesta un partido político de corte LGBTIQ+, que es el partido Vamos, inscriben a una compañera trans y el registro rechaza precisamente la inscripción por el sexo registral de esta compañera, porque según las normas para la inscripción de partidos tiene que haber lo que se llama paridad. Entonces sí, en esta paridad tiene que estar un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y consideraban a esta compañera por su sexo registral todavía como un hombre, aunque hubiera cambiado su nombre en el registro. Entonces todavía la participación política es vedada para algunas de nuestras poblaciones. También tengo que mencionar que como uno de los grandes retos y como persona trans intersex, pero sobre todo intersex, tengo que mencionar que no solo en Costa Rica, sino en todos los países, por decirle, por quedarme corta, porque casi que pasa a nivel mundial, todavía se sigue mutilando, porque esa es la palabra, a niñas intersex sobre todo. Costa Rica es el tercer país en el mundo con más casos de hiperplasia suprarrenal congénita, y lo que hace esta condición de cuerpos intersex es que las niñas nacen con un clítoris alargado, para hablarlo en términos más coloquiales. Resulta que según los protocolos del Hospital Nacional de Niños, todavía se siguen realizando cirugías reparadoras, que es como les llaman, a estas niñas, porque para el sector de medicina es monstruoso que una niña tenga un clítoris más largo que la norma. Y además de eso, en muchos casos también les implantan expansores en su orificio vaginal para que puedan recibir una penetración cuando sean adultas. El criterio de los médicos sigue siendo que estas niñas tienen que ser heterosexuales y tienen que tener sexo por penetración. No conciben que una niña con un cuerpo intersex pueda tener otra orientación sexual, otra identidad de género, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte de esta colonización que hacen de los cuerpos intersex, no solo en Costa Rica, sino en muchas otras latitudes. También hay que mencionar las fobias internas que hay entre movimientos, entre comunidades, que impide también que se haga un mejor trabajo entre movimientos. Por ejemplo, las fobias que hay entre el movimiento gay y el movimiento lésbico feminista, o todavía las fobias que hay entre el movimiento feminista y algunos cuerpos trans. Hablo de algunos feminismos, no de todos, no puedo generalizar, pero todavía se siguen dando este tipo de rechazos de parte de movimientos. Y en cuanto a la última parte de la pregunta, creo que la apuesta sería el seguir generando alianzas con aquellos sectores con los que sí lo permiten, y trabajar en puntos comunes, por lo menos, para que ambos movimientos puedan seguir adelante. Muchísimas gracias por tu participación. Le digo a todas las personas que nos están viendo a través de esta transmisión que vayan haciendo preguntas para que nuestras panelistas nos puedan responder sus dudas e inquietudes. Entonces, vamos a estar aquí recibiendo sus preguntas para que nos puedan responder, y damos paso con nuestra siguiente panelista, Alba. Muchas gracias. Y bueno, principalmente las estrategias que funcionaron, y voy a empezar más por el movimiento LGBTI+, en Argentina. Bueno, creo que en términos de expansión política dentro de lo que es Latinoamérica funcionó mucho la estrategia del matrimonio igualitario, que tiene como punto de inicio un proceso del año 2007 y que finalmente se logra en el año 2010
a través de una discusión social muy grande que se dio aquí en Argentina, se logra llegar a una ley de matrimonio igualitario. Ahora, muy próximamente, el próximo 15 de julio, se cumplen 10 años ya de matrimonio igualitario en Argentina. Por supuesto, esta es una lucha social que tiene muchos puntos de avances dentro de la conquista de derechos, ¿no? Por ejemplo, la unión convivencial en la ciudad de Buenos Aires se logró en el año 2003, y eso implicaba reconocer a la pareja del mismo sexo, por ejemplo, compartir la obra social, aporte jubilatorio, bueno, cuestiones que hacían digamos, al reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Pero la lucha del matrimonio igualitario creo que tuvo un eco muy particular en Latinoamérica a partir de la aprobación en Argentina, y en el año 2012 una misma estrategia de considerar estrategias judiciales de reconocimiento a la identidad de género sin pasar por, digamos, criterios de patologización, simplemente contando las situaciones que hacen a la identidad de género, bueno, permitió también que exista a través de todo un debate social muy amplio y un terreno que ya estaba de algún modo conquistado, que estaba de algún modo debatido a nivel social, era la ley de identidad de género, que también creo que tuvo un eco particular, no solamente en Argentina, sino también en toda la región. Y así pudimos ver cómo distintos países fueron, digamos, retomando esos principios que hacen al derecho a la identidad, al principio de no discriminación, y poder usar estas estrategias para poder pensar normativas específicas en sus países, o por lo menos citarnos en un montón de cuestiones que hacían a las luchas sociales y poder acompañar digamos, nuestras agendas sociales y políticas, y de manera que la transversalidad de nuestras agendas nos pasa a nosotros como activistas que nos conocemos y militamos muchas veces en agendas comunes en distintas latitudes de nuestro continente. Bueno, llevar adelante una estrategia común. Por ejemplo, me parece muy destacable en esa línea los aportes y subir por ahí todo lo que son los estándares del reconocimiento a los derechos a las identidades trans, la Ley Integral Trans en Uruguay, que en el 2018 logra tener carácter de ley, y que realmente eso permitió nuevamente fijar nuevos estándares en la región, y nosotros aquí en Argentina, que ya veníamos debatiendo y planteando también cuestiones vinculadas al reconocimiento no solo de la identidad de las personas trans, sino también las condiciones de vida trans. Y eso implicó e implica poder considerar una de las grandes carencias estructurales que tenemos como población, y principalmente el tema del acceso al empleo. Entonces, en el año 2015, a través de una lucha social que empieza mucho antes, en el año 2012, con una gran compañera y referenta nuestra aquí en Argentina, Diana Zacayán, Amancay Diana Zacayán, una referenta de los derechos humanos y de las personas travestis en particular, digamos, se logra tener en una de las jurisdicciones una normativa que permite, digamos, la inclusión, el cupo, la cuota laboral para las personas trans en la provincia más grande de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa ley de cupo permitió también avanzar con otros debates, con otras leyes en otras provincias, en otras jurisdicciones. Y nos parece importante poder tener y considerar tanto este reconocimiento de derechos, estas políticas identitarias tan específicas que son importantes, así como también saber que los estándares que ya se fijaron tienen que volver a crear nuevos indicadores. Lo que pasó, por ejemplo, en Uruguay nos parece fundamental, y es que justamente, digamos, no quedarse con una normativa de reconocimiento a la identidad, sino pensar la integralidad de los derechos de las personas, y creo que esa es una buena estrategia para poder pensarlo en la clave latinoamericana, tal como se estuvo dando. Y finalmente, y esto, digamos, ahí te veo, Estefanía, creo que ya voy a ir cerrando, pero simplemente decir
que otra gran estrategia tiene que ver con la lucha contra las normativas represivas en nuestros países. Eso todavía falta, se tiene que descriminalizar, despatologizar, digamos, a las identidades trans y LGBT dentro de lo que son las normativas, y es una hermosa estrategia que se puede llevar adelante a través de las luchas sociales feministas en todo el continente. Muchas gracias. Ahora a Anaíl con su participación. Sí, yo creo que lo importante de estas discusiones es cómo colocamos el contexto latinoamericano. Y en este caso, el contexto de Honduras sigue siendo sumamente difícil, no solo de hablar, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos o los derechos de las personas LGBTI o la violencia, sino también cómo juntamos políticamente esas dos discusiones, ¿no? Por ejemplo, cómo podemos o llegamos a abordar la temática de diferentes compañeras o compañeros que además también pertenecen a pueblos indígenas o a luchas territoriales. Y creo que en Honduras se están comenzando apenas estos acercamientos, porque no lo ha costado al movimiento feminista organizarse, sino que también al movimiento LGBT, pero además reconocer en Honduras cuál es ese contexto que se vive, no solo desde el cuerpo, como desde las disidencias o el feminismo, sino también Honduras como un país donde constantemente hay pues explotación de nuestro territorio, pero además también un país que está constantemente militarizado, donde hay opresión, pero además que también hay fraudes electorales y demás. Y colocar esa discusión a nivel nacional también nos coloca a nosotros en ese existir social. Y en ese imaginario social también es necesario poner esa discusión, no solo como sujetas y sujetos políticos, sino también en qué momento entrelazamos estas discusiones. Y el reto que tenemos aún sigue estando por ahí, ¿no? Porque no solo se trata de una lucha o una agenda en particular, sino que en este punto que nos ha demostrado, y creo que es algo que América Latina nos dice, como esa necesidad de colectivizar pensamiento, pero también reconocer esas diversidades en las que estamos planteando todas esas puestas políticas, parte también de ese proyecto que vamos a llevar adelante. Y en Honduras sigue siendo un desafío todo esto, el todavía problematizar compañeras o compañeros de territorios con orientaciones e identidades sexuales distintas, o por ejemplo hablar todavía también de derechos sexuales y reproductivos. Y es ahí donde también entra la discusión, ¿no? De si realmente estamos hablando de esas temáticas desde la urbanidad, o si también estamos colocando esas temáticas dentro de otros lugares y territorios de nuestros países, donde pues también llevan diferentes luchas. Y ahí el reto no solo es a nivel, por ejemplo, de Honduras, sino que también latinoamericano, porque pues todo el contexto que ahora vivimos, ¿no? Del capitalismo no solo está atravesando al sistema patriarcal, heterosexual, sin género, sino que también es una constante lucha de territorio. Y ahí sí me parece importante mencionar que ahora pues el movimiento LGBT en Honduras también está teniendo como sus diferentes luchas y que ha posicionado y colocado esas problemáticas. Y una de esas cosas que sí nos ha interesado mucho desde la organización es evidenciar, ¿no?, al Estado, por ejemplo, con las muertes violentas de las personas LGBT y colocarlo también como una violencia estatal que es estructural y que se materializa dentro de la educación, dentro de la salud, igual que con las mujeres. Pero identificarlo no solo como en ese sentido de que el Estado y sus instituciones reproducen esta violencia, sino también cómo socialmente lo hacemos, cómo socialmente se reproduce. Y para especificar un poco más, el caso de Vicky Hernández, una compañera asesinada, que de hecho es la primera muerte del golpe de Estado en Honduras, que ahora la organización le está llevando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es develar eso, ¿no? Develar toda esa violencia sistemática que enfrentan las personas LGBT, porque nos seguimos reduciendo a eso, a que las personas trans se reducen a un espacio donde sus cuerpos son consumidos por un mundo heterosexual, pero que además también
las personas LGBT siguen bajo esa discriminación de que dentro de esa moral religiosa, y por otro lado el feminismo también, que sigue siendo cuestionado sobre esa moral religiosa y sobre toda esa concepción que seguimos teniendo en Honduras de lo que significa ser feminista o lo que significa ser LGBT. Y no, digamos, juntar esas dos cosas, ¿no? Ser una persona, por ejemplo, que no está de acuerdo y que cuestiona categorías impuestas de género y que además se asume feminista porque puede decir que tiene una desconstrucción o que su forma de plantearse políticamente nace de ahí, del feminismo. Pero es sumamente importante colocar estas discusiones, como ya las compañeras lo decían, en los diferentes países de América Latina pasan, ¿no? Y en Honduras sigue siendo un desafío todavía hablar de logros, por ejemplo, o estrategias, porque seguimos como constantemente enfrentándonos a esto. Y es justo esa colectividad, creo, a nivel territorial, lo que nos puede llevar también a ese cambio, y me refiero también a América Latina, porque toda esta conexión también tiene una lógica y que se va engranando a medida que nos vamos colectivizando. Y en ese sentido yo sí, pues siempre colocar como la importancia del feminismo, pero además también de que romper con este sistema sexogénero nos va a permitir hacer otra lectura del Estado hondureño, por ejemplo, en el que estamos viviendo y esas opresiones que estamos enfrentando. Y cómo vamos a ir posicionando, pero al mismo tiempo proponiendo esas formas de existir que se han desconocido y que han existido, de hecho, sin el reconocimiento de un Estado, y que es algo que todavía debe seguirse cuestionando, y que el movimiento feminista, pero también el movimiento LGBT debe entrar en esa discusión más profunda de cuáles van a ser esos postulados políticos y ese accionar en conjunto que va a permitirnos combatir, ¿no?, estos sistemas de opresiones racistas, patriarcales y capitalistas. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora finalizamos con Katy García. Bueno, creo que principalmente medio contar, ¿verdad?, lo que ha sucedido. Creo que el tema de los espacios, ¿verdad? Creo que lo que más ha sucedido aquí en el país, ¿verdad?, es que los espacios son meramente de sociedad civil y principalmente son del movimiento social, de la institucionalidad, de ese mismo, ¿verdad?, que son las ONG, que son las instituciones, que forman parte de, y que hay muchísimas organizaciones que están trabajando con sindicatos, escuelas, colegios, como ya mencionaba anteriormente, pero también qué ha pasado con el espacio que se había generado por parte del Estado, ¿verdad?, por parte más que todo del Ejecutivo en este hablar, ¿verdad? Existía una Secretaría de Inclusión Social, prácticamente donde había una dirección de diversidad sexual, que esta secretaría fue eliminada y la dirección de diversidad sexual fue trasladada al Ministerio de Cultura, a la misma dirección donde está género, que es donde principalmente atienden el tema de las mujeres, ¿verdad? Las direcciones de género o direcciones de la mujer, ¿verdad? En algunas instituciones. Entonces nos unieron, ¿verdad? Y no existe ningún tipo de presupuesto asignado del actual gobierno, no hubo un presupuesto y se redujo totalmente el que ya había anteriormente, que se había asignado y que estaba avanzando poco a poco en un aumento. Esto también, el fortalecimiento tanto del movimiento feminista y LGTBI durante esta coyuntura, creo que ha sido uno de los espacios más grandes que se ha generado, ya que nos ha tocado resistir e incidir en contra prácticamente del Ejecutivo actual, ya que él ha denominado el hecho de manera muy abierta en muchos espacios de televisión, en cadenas nacionales y en post o en Twitter, que ya que parece un medio oficial de presidencia, es el hecho de que está en contra del matrimonio igualitario, está en contra de las relaciones LGTBI de cualquier manera, si son afectivas, sexoafectivas, él está en contra de cualquier tinte arcoíris que se le pueda denominar, que se acerca aquí en el país, de que él no va a estar en acuerdo en apoyarlo. Yo creo que una de las cosas más grandes que todavía exista la Dirección de Diversidad Sexual dentro del Ministerio de Cultura, y que se haya
incluido y que se haya mezclado con el tema de la dirección de la mujer o la dirección de género, como le queramos denominar en esa parte, ha sido por la incidencia en redes sociales de la opinión pública del movimiento LGTBI y del movimiento feminista que ha hecho, ¿verdad?, su reclamo público, el hecho de que se eliminó esa Secretaría de Inclusión Social y que con esta iba en camino también el tema de la Dirección de Diversidad Sexual, ¿verdad? Yo creo que también una de las cosas es que cuando inició este gobierno, fueron despididos más de 7,000 personas. Esta iba a incluir una gran cantidad de personas LGTBI. ¿Y eso qué quiere decir? Que caemos en desempleo. ¿Eso también qué quiere decir? Que estamos más propensos a una pobreza más escasa, ya que en muy pocos lugares, aunque tengamos una profesión, aunque tengamos prácticamente todo el armar formal, digamos, hay menos posibilidades que tengamos una contratación si no es por organizaciones de sociedad civil que trabajen en el mismo tema, o ya sea se nos toca el trabajo informal. Yo creo que también una de las cosas que se fortaleció bastante en este proceso es el trabajo que se han hecho con los sindicatos, ya que este proceso de la desconstrucción, ¿verdad?, de estos espacios que normalmente son tomados por hombres y por hombres heteros, creo que es importante comenzar a hablar y que es un buen trabajo que se está haciendo por parte de muchas organizaciones de sociedad civil sobre el tema de los sindicatos, sobre el tema de las escuelas y principalmente creo que uno de los retrocesos más grandes que va encaminado también en lo que estamos hablando ahorita es el tema del acceso a la salud, ¿verdad? Se tenían unas pequeñas direcciones que desconozco la verdad el nombre, que se tenían en las unidades de salud, en los ecos comunitarios e incluso en Nacibasis, donde principalmente nos atendían sobre el tema de nuestra salud integral a la población LGTBI, que también ha sido tomado con muy pocos recursos o incluso hasta el día de ahora en muchos hospitales y clínicas se ha eliminado, ¿verdad? Una de las cosas que nos ha traído la vulneración grandísima sobre este gobierno, sobre la población LGTBI, y que aparte de eliminar espacios, ¿verdad?, que ya se habían generado anteriormente, que había sido parte de la lucha del movimiento LGTBI de aquí del país, ha sido el hecho de la vulneración de derechos que han habido en albergues, ya sea por identidad de género, ya sea por prácticas patriarcales completamente machistas en el momento de designar los lugares de dormitorio, ya que estos centros de contención eran personas que venían de otros países o personas que fueron detenciones ilegales por parte de las policías y los cuerpos militares aquí en el país en el momento de la pandemia del COVID. En mencionar que todavía El Salvador sigue en cuarentena y que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no han llegado a un acuerdo para saber cuándo se va a aperturar la práctica económica aquí en el país, pero esto deja como resultado más pobreza, y creo que una de las cosas más grandes de mencionar es que absolutamente todos los problemas estructurales que existen son doblemente o triplemente o de manera quintamente el tema que van directamente a sufrirse y a oprimir prácticamente a la población LGTBI. Creo que también una de las cosas que hay que generar y las medidas, ¿verdad?, que hay que tomar a futuro es el hecho del fortalecimiento y de las vocerías de las compañeras trans o que se identifican con cualquier otro tipo de identidad que no sea cisgénera. ¿Esto qué quiere decir? Creo que una de las cosas que hay que trabajar bastante en el proceso de desconstrucción es que evitar, ¿verdad?, esas prácticas patriarcales de hombres gay, ¿verdad?, que siguen tomando ese tipo de espacio, ya que hay maneras nuevas de hacer incidencia y de que cómo prácticamente se suma esto al sistema patriarcal, ¿verdad?, y de manera bien silenciosa, bien moderada, ¿verdad?, y que es una de las violencias que no se quiere hablar principalmente, es el hecho de que este tipo de espacios siguen siendo tomados por hombres. Como ya mencionaba anteriormente, posiblemente vamos a tener diputados y diputadas de la disidencia sexual del país. Creo que ha sido uno de los
de los logros más grandes que hemos tenido hasta el momento, ya que principalmente se había tenido como un porcentaje en los partidos políticos para que las mujeres participáramos, para que la juventud participara, pero para que la disidencia sexual del país participara, eran muy pocos los partidos que querían abrir, y uno de los primeros excusas era el hecho de que era porque íbamos a perder votos. Hasta el día de ahora, y recordar también, ¿verdad?, que esto no significa que ya está todo solucionado por llegar a un espacio de gobierno o a un sector público, pero sí ya se tiene una voz, una representatividad de eso, ¿verdad? Para ir terminando, yo creo que hay que tomar en cuenta, vea, que se va a seguir fortaleciendo esta alianza que se tiene del movimiento feminista y el movimiento LGTBI en El Salvador, ya que una de las principales denominaciones que estamos enfrentando es el gobierno actual, y que este sea cristiano, que este sea su centro de discusión, sea la familia, y que sea una familia completamente hetero, blanca, y con una posición económica distinta a la de nosotros y nosotras, ¿verdad? Que estamos parte de la disidencia sexual del país, de la parte proletaria, ¿verdad? De la parte que seguimos laborando, de la parte que no labora y que ni es parte del proletariado del país, y que siguen el trabajo informal. Yo creo que no se soluciona mucho con entrar a este tipo de espacios, pero ya se tiene una voz, y creo que es un paso grande también que se tiene que dar en muchos países de Centroamérica. Muchísimas gracias a todas por sus participaciones tan valiosas. Ahora vamos a pasar a decir algunos de los saludos de nuestros principales personas que nos están viendo en estos momentos. Un saludo a Beatriz Contreras, Gabriela Paz, Mónica Ruiz, Alejandra Bonilla, Ana Cornejo, y les recordamos también que la siguiente semana, el viernes 19 de junio, el tema será la resistencia sexogenérica afrodescendiente y de los pueblos originarios. Entonces, si nuestras panelistas algún mensaje para despedir a nuestro público que nos está viendo. Tal vez me va a tomar el atrevimiento de tomar la palabra. Y como mensaje final, primero agradecerles a ustedes el que nos hayan permitido estar en este espacio. Creo que ha sido un espacio enriquecedor, no solo para nosotras y nosotres, sino también para quien nos ha estado viendo y escuchando, porque ha sido un conglomerado de saberes de diferentes latitudes que han puesto su voz para expresarse. Es gracias al movimiento feminista que muchos otros movimientos se impulsan y se inspiran, como el movimiento LGBTI, el movimiento afro, etcétera, etcétera. Y ya es hora de que unamos nuestras fuerzas, de que sin egoísmos, sin esos pensamientos egoístas, unamos nuestras fuerzas por luchas comunes, y esa lucha común tiene que ver con la garantía integral de nuestros derechos humanos, ya sea de las luchas de los movimientos feministas, porque son varios, como decía Sandra, como de las diferentes comunidades LGBTIQ+. Bien, yo por mi parte también agradecer muchísimo la invitación, la participación, de encontrarme nuevamente en un espacio en común con tantos compañeros que considero que nuestras fronteras son simplemente espacios de cultura para poder atravesar y encontrarnos, así que principalmente gracias por esto, por ponernos en contacto entre nosotros. Y una cuestión que acompaña también la reflexión de las fortalezas de los movimientos sociales, del movimiento feminista, en este momento creo que es principalmente considerar que el movimiento de la disidencia sexual
también tiene mucho para aportar, tiene mucho que decir. Hay pedagogías, hay disidencia, hay cultura, y abrazar nuestras luchas, las luchas trans, las luchas de la diversidad sexual, las luchas LGBT, en toda América Latina no es solamente, no hace falta ser una persona LGBT, sino hace falta seguir adelante con una agenda política. Y creo que lo que nos tiene que unir son las agendas políticas, las agendas de los derechos humanos, de la ampliación de derechos, de instituciones más democráticas que puedan representar también. Entonces, hay muchos valores para poder ponernos en común. Si no te gusta la guerra, si no te gusta el maltrato, si no te gusta la violencia, entonces abrazás nuestras luchas. Y yo pienso que esto es justamente un aporte para poder decir que realmente luchamos en conjunto. El feminismo nos tiene que enseñar mucho y nosotres también tenemos mucho para enseñar. Creo que es un mundo diverso y esto queda clarísimo, y las sociedades diversas son más democráticas. Entonces, por este objetivo, por estas luchas comunes, seguimos adelante y les agradezco un montón la oportunidad de encontrarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas por haber estado en este espacio tan fructífero, y sobre todo mandar un saludo y una gran un gran agradecimiento, porque este espacio no hubiera sido posible sin Aleja Menjivar del FMLN, que gracias a ella, a sus aportes, a toda la experiencia, es que este espacio se pudo realizar, y también estas jornadas se han podido ir nutriendo con nuestras panelistas, y que cada sesión sea conforme al marco del mes del orgullo LGBTI. Bueno, quizás para tomarnos la palabra, ¿verdad? Gracias a las compañeras, ha sido enriquecedor escucharlas a cada una de ellas y ellas. Sí, yo concuerdo con esto de las fronteras, es un tema solo territorial, no es un tema como nuestros cuerpos no son conquista de territorio, para nosotros las fronteras no existen. Entonces creo que principalmente quiero cerrar con el tema de la consigna de que sin feminismo no hay orgullo, y por ende tampoco hay orgullo sin feminismo, y sin feminismo no hay izquierda tampoco. Y creo que es una de las cosas que a nivel de Latinoamérica seguimos premiando y seguimos luchando tanto en nuestros espacios de incidencia, tanto en los partidos políticos y tanto en las organizaciones de sociedad civil, que uno de los principales pasos es la desconstrucción, y que las voces y los latidos, en este caso como los latidos disidentes, ¿verdad?, de verdad sean escuchados a todo pecho. Muchas gracias, compañeras, por el espacio. Quizás solo felicitar, ¿verdad?, a Aleja Menjivar por este gran proceso, ¿verdad?, de diálogos, también a Amado, ¿verdad?, a Stephanie, que es parte del Centro de Investigación de Diversidad e Incidencia de México, y comentarles, ¿verdad?, que Aleja aquí en El Salvador se va a postular posteriormente como diputada, ¿verdad?, del Parlacen Centroamericano. Eso es la primera mujer trans aquí en el país que se postula a un puesto así. Mucho orgullo y felicidad que esto suceda, y que suceda principalmente de una gran persona con una gran trayectoria, que es Aleja Menjivar. Bueno, gracias por el espacio, un gusto estar con ustedes, compañeras, igual conocer de todo lo que está pasando y que seguramente seguirá pasando, ¿no?, en nuestros territorios, y que al final no, como lo decíamos, nuestra existencia no tiene fronteras y tampoco tiene formas, una sola forma de existir, y creo que esto también conversatorio es parte de eso, ¿no?, de que seguimos desafiando como todas estas normalidades impuestas, y que lo vamos a seguir haciendo, pero que además también construimos desde nuestros lugares y territorios. Y un abrazo. Muchísimas gracias. Chao, hasta pronto. Hasta pronto, abrazotes. Adiós, muchas gracias por vernos.